Su prometido murió en la guerra, o eso creía ella. Hasta que un día, un apache apareció en su puerta con su anillo de compromiso. Lo que vino después no fue solo una historia de amor prohibido, sino una búsqueda desesperada de verdad, una traición que lo cambiaría todo, y una decisión que marcaría el destino de un pueblo entero. Bienvenidos a Ecos del Tiempo, donde cada historia es una herida abierta del pasado que aún late en nuestro corazón. La historia que estás a punto de escuchar es intensa, dramática y profundamente humana. Si te gustan las novelas cargadas de emoción, giros inesperados y personajes que luchan contra todo, quédate hasta el final. Y si te engancha como sé que lo hará, suscríbete al canal, activa la campanita, y déjame en los comentarios cuál fue el capítulo que más te conmovió. Eso nos ayuda muchísimo a que esta historia llegue a más personas. Ahora sí, prepárate. Porque lo que estás a punto de vivir no se olvida fácilmente. Los últimos copos de nieve del invierno aún cubrían las colinas de Wyoming como un velo de silencio, cuando Eleanor Bennett abrió la puerta de su cabaña por primera vez en semanas. Llevaba el luto en el cuerpo, pero sobre todo en el alma, una túnica negra de duelo, la mirada apagada y los labios quebrados por la falta de palabras. Desde hacía 2 meses, su mundo se había congelado junto con el cadáver de Thomas Caldwell, el hombre que iba a ser su esposo y que había muerto en la frontera, defendiendo un puesto militar en Arizona. Nadie le devolvió el cuerpo. Solo le llegó una carta escueta, firmada por un coronel que no conocía, con palabras mecánicas: murió con honor. No sufrió. Fue enterrado en terreno sagrado. Ni siquiera el anillo. Ni siquiera su última carta. Solo un silencio cruel y absoluto. Pero Eleanor no lloraba delante de nadie. Porque no tenía a nadie. Ni madre. Ni padre. Y la única amiga que le quedaba en el pueblo, la señora Matilda, apenas podía hablar desde que perdió a su propio hijo en la guerra contra los apaches. Las mujeres de Willow Creek conocían bien la resignación, pero Eleanor no era como las demás. En el fondo, algo en su interior se resistía a dejarlo ir. No era fe. Era una sospecha, un presentimiento, una herida abierta que no se cerraba. Aquel día de marzo, mientras intentaba encender el fuego con leña húmeda, un golpe seco en la puerta la hizo volverse. 3 toques. Lentos. Fuertes. Nadie llamaba así en Willow Creek. Se cubrió con su chal negro y abrió la puerta con cautela. Y ahí estaba él. Un apache. No llevaba armas visibles. Solo una manta de lana sobre los hombros, la piel cobriza cubierta de polvo del camino, y los ojos más oscuros que Eleanor jamás había visto. No dijo nada. Solo alzó la mano derecha, y lo dejó caer en su palma extendida. Un anillo. El anillo de Thomas. El mismo que ella había elegido, con una piedra de ónix tallada en el centro y 2 pequeñas letras grabadas en el interior, T y E. Su corazón se detuvo por un segundo. Luego, empezó a latir con una violencia que le hizo perder el aliento. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó, con la voz temblorosa, el rostro tan pálido como la nieve. El apache no respondió. Sus labios permanecieron cerrados. Solo extendió una pequeña bolsa de cuero. Dentro había una nota, escrita a mano, con la letra de Thomas. Eleanor sintió que las piernas le flaqueaban. Retrocedió. El apache dio un paso adelante. Y con una voz profunda, de acento extraño pero comprensible, dijo las primeras palabras. Tu hombre no murió como dicen. El silencio que siguió pareció detener el tiempo. ¿Qué quieres decir?, murmuró ella, con lágrimas en los ojos, pero sin soltar el anillo. Tu hombre salvó a mi hermano, respondió él, sin emoción. Murió, sí. Pero no como dicen. Yo estaba allí. Y prometí traerte esto. Eleanor se aferró a la puerta, sin saber si era el miedo o la esperanza lo que le cortaba la respiración. Aquella figura frente a ella no era un mensajero cualquiera. Algo en su postura, en su voz, en la forma en que la miraba, tenía el peso de una historia no contada. ¿Cómo te llamas?, logró decir, aunque cada palabra le supo a hielo. Seca. Significa tormenta que despierta a los muertos. Los ojos de Eleanor se clavaron en él como si tratara de descifrar un presagio.
Y entonces supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque ese apache no solo traía un anillo, traía secretos, traía peligro, y quizás traía la verdad. Una verdad que Eleanor estaba dispuesta a descubrir, aunque le costara el alma. Y así, sin saber por qué, le abrió la puerta. Y la dejó pasar. La puerta se cerró detrás de él, y el silencio volvió a caer en la cabaña como una manta espesa. Eleanor no sabía si debía temer o agradecer. Seca se quedó de pie, sin moverse, con el rostro iluminado apenas por el fuego tembloroso que ardía en la chimenea. Su sombra se proyectaba en la pared como la de un lobo que ha llegado a una tierra ajena, pero que no se marcha sin cumplir su deuda. ¿Quieres agua o comida?, preguntó ella finalmente, buscando recuperar el control de sus propias palabras. Él negó lentamente. Luego, tras una pausa, murmuró: «Puedo dormir afuera, junto al establo». Eleanor dudó. Una parte de ella quería aceptar. ¿Qué derecho tenía a confiar en él? ¿Y si todo era una trampa? ¿Y si él mismo había robado el anillo? ¿Y si Thomas? Pero otra parte, más callada y profunda, como una raíz que aún palpita bajo la tierra helada, le susurraba algo distinto: ese hombre no miente. No como mienten los hombres en uniforme. No como mienten los políticos. Sus palabras, aunque pocas, pesaban como piedras antiguas. «Queda nieve esta noche», dijo Eleanor con voz baja, casi avergonzada de su propia compasión. «Quédate aquí. Al menos hasta mañana». Seca asintió sin agradecimiento, como si no esperara otra cosa. Caminó hacia el rincón más alejado del fuego y se sentó en el suelo, cruzando las piernas con la disciplina de un centinela. Ella lo observó en silencio mientras servía un poco de agua. Su figura era alta, pero no corpulenta. Había algo sobrio y controlado en cada uno de sus movimientos. Ni una palabra de más. Ni un gesto que pareciera fuera de lugar. Eleanor no lo sabía aún, pero lo que más la inquietaba no era su presencia, sino la calma con la que ocupaba el espacio. Como si conociera el dolor de ese hogar. Como si lo entendiera. Mientras removía el agua caliente, pensó en la nota que le había entregado. Aún no se había atrevido a leerla. Estaba en su bolsillo. Sentía que abrirla sería como abrir una herida que aún no sangraba. «¿Quién era tu hermano?», preguntó de pronto. Seca alzó la vista lentamente. Tenía 14 inviernos. Le dispararon por error. Tu hombre lo cubrió con su cuerpo. Le salvó la vida. Y murió por eso. Eleanor apretó los labios. ¿Y tú, viste eso? Seca asintió. Sí. ¿Y cómo llegaste a él? Fui a buscar a mi hermano. Lo encontré llorando. Y encontré a tu prometido, aún vivo. Ese aún la hizo estremecer. ¿Estaba herido? Mucho. Pero aún hablaba. Me pidió que no lo dejara morir solo. Me pidió que te llevara esto. Se tocó el pecho, donde había guardado el anillo. Y me pidió que te dijera que no se arrepentía. Eleanor sintió que algo se rompía dentro de ella. Aquellas palabras, dichas con la gravedad de un juramento, eran más íntimas que cualquier poema. ¿Y tú, por qué aceptaste? La respuesta de Seca tardó en llegar. Porque si no lo hacía, no habría podido mirar a mi hermano nunca más. El fuego crepitó. Y por primera vez, Eleanor bajó la mirada. Había crecido odiando a los apaches. Como todos en el pueblo. Como le enseñaron. Como le dijeron que debía sentir. Pero ese hombre, ese apache silencioso y herido, acababa de devolverle algo que ningún coronel, ningún gobierno, ningún sacerdote le había ofrecido: la verdad. O al menos, un fragmento de ella. La noche pasó lentamente. Eleanor se sentó junto al fuego, con la nota en las manos. La abrió. Mi querida Elle, si estás leyendo esto, significa que no he vuelto. Pero no llores. No fue en vano. Hay cosas más grandes que nosotros. Protege lo que amas. Vive como tú sabes vivir. Y recuerda que incluso si mi cuerpo descansa en otro suelo, mi alma duerme contigo. Siempre. Ella no durmió esa noche. Pero Seca sí.
sentado, con los ojos cerrados, como si llevara días enteros sin descansar, como si supiera que por fin podía cerrar los ojos sin peligro. Y al amanecer, cuando Eleanor se asomó por la ventana, vio a 3 jinetes a lo lejos. Eran del pueblo, y venían hacia su cabaña. El sol apenas despuntaba entre los pinos cuando Eleanor vio las figuras a caballo acercándose por el sendero. 3 hombres. Los reconoció de inmediato, incluso antes de que la escarcha del campo empezara a crujir bajo los cascos de los caballos. Era el reverendo Langley, con su levita negra batiéndose al viento y su Biblia sujeta bajo el brazo. A su lado cabalgaba Ezra Morton, el herrero, con la camisa aún manchada de hollín y el gesto endurecido por años de guerra y desconfianza. Y cerrando el trío iba Lucas Robley, un joven granjero de rostro afilado y sonrisa cruel, que solía mirarla con un interés que Eleanor siempre había sabido rechazar con frialdad. 3 hombres que no tenían motivos para visitar su cabaña. No desde que Thomas murió. Y mucho menos al amanecer. Eleanor giró sobre sus talones. Seca ya estaba despierto. No dormía como los demás. Dormía como los que han vivido en peligro, con los sentidos alerta, sin entregarse por completo al sueño. Estaba en pie, descalzo sobre la madera, y miraba por la ventana con el rostro impasible. «No salgas», le advirtió Eleanor con voz baja, rápida, sin pensar. Él la miró. Y obedeció. Ella se cubrió con su chal y salió al porche, justo cuando los hombres desmontaban. El reverendo fue el primero en hablar. «Señorita Bennet, ¿está usted bien?» «Lo estoy, reverendo». «Gracias», respondió con tono educado, pero sin sonreír. Ezra escupió a un lado, visiblemente incómodo. Nos llegó la palabra de que alguien vio una figura por estos lares. Una figura que no se parecía, digamos, a un buen cristiano. Eleanor no se inmutó. ¿Una figura? Un indio, señorita, intervino Lucas con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Uno de ellos. No querrá decirnos que está sola, ¿verdad? Ella los miró a los 3, uno por uno, con la calma de quien no está mintiendo, sino eligiendo sus palabras con cuidado. Estoy sola, como he estado desde que enterraron a Thomas. Una pausa. El reverendo ladeó la cabeza, como si quisiera creerla, pero no pudiera. Solo venimos a proteger, dijo. Las mujeres solas, en tiempos como estos, pueden ser blanco fácil para la barbarie. Eleanor apretó los dientes. A veces la barbarie no viene de fuera, sino de dentro del pueblo. Las palabras colgaron en el aire como un cuchillo. Ezra frunció el ceño. Lucas se removió. Pero el reverendo, con un leve asentimiento, giró hacia su caballo. Dios la acompañe, señorita Bennet. Si ve algo fuera de lugar, hágamelo saber. Ella asintió. Esperó hasta que los 3 caballos se alejaron y desaparecieron entre los árboles. Entonces, solo entonces, volvió a entrar. Seca seguía allí, junto a la chimenea, observando. ¿Has mentido por mí?, preguntó él sin emoción. Sí, respondió ella sin dudar. ¿Por qué? Eleanor respiró hondo. No tenía una respuesta clara, pero algo dentro de ella empezaba a transformarse. Porque odio más la mentira de ellos que tu verdad. Seca la miró. Y en ese instante, por primera vez, una grieta se abrió en la distancia que los separaba. Un leve gesto. Apenas una vibración en el aire. Algo que ni siquiera era confianza, pero que se acercaba. Un reconocimiento. Un pacto silencioso. Los días siguientes pasaron en tensión contenida. Eleanor salía al pueblo lo justo. Seca no abandonaba la cabaña, salvo por las noches, cuando salía al bosque cercano a recoger plantas y raíces que usaba para preparar infusiones. Eleanor lo vio moler cortezas, hervir ramas y hojas, y mezclar con precisión. Una vez le preguntó qué hacía. «Remedio para la fiebre», respondió él, sin levantar la vista. «Para ti». «¿Para mí?» «Tienes la piel fría. Y los labios secos. No lo dices. Pero tu cuerpo lo dice». Aquella noche, Eleanor bebió la infusión sin protestar. Y cuando el calor le recorrió el pecho, comprendió que el silencio de Seca no era ignorancia, sino respeto.
A los pocos días, un nuevo mensaje llegó al pueblo. Había aparecido un cuerpo, en el lecho de un río seco, a 2 días de distancia. Un cuerpo con el uniforme de Thomas Caldwell. Pero el rostro era irreconocible. La identificación estaba hecha solo por una medalla colgada al cuello. Y el rumor comenzó a extenderse. ¿Y si no era él? ¿Y si todo fue una farsa? ¿Y si ese indio trae otra historia? El pueblo empezó a mirar a Eleanor con una mezcla de lástima y sospecha. Y Eleanor, por primera vez, comenzó a preguntarse algo que no se había permitido pensar hasta ahora. ¿Y si Thomas seguía vivo? Pero si era así, ¿por qué Seca decía que lo vio morir? Esa noche, cuando la luna cruzaba el techo y el silencio lo llenaba todo, Eleanor se acercó a él. Ya no como una viuda. Ya no como una mujer sola. Sino como alguien que necesitaba la verdad como se necesita el aire. Tú me prometiste que lo viste morir, susurró. Seca abrió los ojos. Y por primera vez, no respondió de inmediato. Vi a un hombre que murió con su nombre. Eleanor retrocedió un paso. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay cosas que no encajan, que hay nombres robados, y que quizás tu prometido no fue el único que mintió. Ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y en ese momento entendió que nada, absolutamente nada, era lo que parecía. Ni Thomas, ni la guerra, ni siquiera Seca. El sonido del agua no debía estar allí. No en marzo, cuando el río Grande solía correr seco, convertido en una grieta de barro agrietado y piedras blancas. Pero aquella mañana, Eleanor caminaba sola entre los sauces marchitos y escuchaba el rumor lejano de una corriente que no existía. Era el rumor de su mente, de su corazón, de sus recuerdos rotos. Llevaba el anillo de Thomas en el bolsillo del vestido. Lo sacaba cada noche y lo observaba bajo la luz del fuego. Sus dedos habían aprendido ya el relieve de las iniciales, como si intentaran recordar un amor que la memoria comenzaba a cuestionar. Thomas. El hombre que le prometió volver. El que le juró lealtad antes de partir al sur. El que quizás nunca fue quien decía ser. La noticia del cuerpo hallado junto al río se había esparcido por el pueblo como un incendio silencioso. Eleanor había escuchado a los vecinos cuchichear a sus espaldas. No era él, la cara estaba irreconocible, solo quedaba la medalla. ¿Quién nos asegura que no era otro soldado usando su nombre? Y, lo más peligroso de todo, ¿y si el indio sabe más de lo que dice? Esa frase se clavó en su pecho como una daga. Eleanor volvió a casa con la cesta medio vacía. Seca estaba sentado junto al hogar, tallando un trozo de madera. No levantó la vista cuando ella entró, pero se tensó apenas, como si hubiera sentido el frío en su mirada. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, dijo Eleanor al dejar la cesta en la mesa. Porque no lo sabía, respondió él. ¿No lo sabías? No con certeza. Ella se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué viste exactamente? Seca dejó de tallar. Su mano descansó sobre la madera. Vi a un hombre sangrando en la tierra. Llevaba la chaqueta de Thomas Caldwell. Tenía la misma medalla. Me dijo su nombre. Me pidió que viniera aquí. ¿Y lo enterraste? Seca la miró a los ojos por fin. No. Cuando volví al lugar con mi hermano, el cuerpo había desaparecido. Un silencio denso, espeso, lo llenó todo. Eleanor sintió que el aire se le escapaba del pecho. Caminó hacia la ventana y apoyó la frente en el cristal helado. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque quise creer que murió como un hombre bueno. ¿Y ahora? Seca no respondió de inmediato. Ahora creo que murió como un fantasma. Esa noche, Eleanor no pudo dormir. Caminó por la cabaña como una sombra inquieta. Tomó la nota que Thomas le había dejado, leyó una y otra vez la caligrafía firme, pero algo en las palabras ya no le parecía sincero. Demasiado perfectas. Demasiado pensadas. Vive como tú sabes vivir. Protege lo que amas. ¿No era eso lo que un traidor diría para limpiar su nombre? El fuego ardía con suavidad cuando decidió volver a mirar la medalla. Seca la había guardado junto a las cosas del hermano.
Con delicadeza, Eleanor la sacó del envoltorio de cuero. Y ahí, en la parte trasera, vio algo. Una marca. Una letra grabada con un cuchillo. R. No tenía sentido. Thomas no tenía ninguna R en su nombre. Ni en su apellido. Ni en sus iniciales. Pero sí había otro hombre en el destacamento de Arizona. Un recluta que Thomas había mencionado una vez. Randall Hughes. Un desertor. Un prófugo. Y entonces lo comprendió. Quizás el hombre que murió en el desierto no era Thomas. Quizás Thomas le dio su medalla a otro hombre. O, peor aún, quizás Thomas se llevó la identidad de otro, y nunca murió. El amanecer siguiente trajo más que luz. Mientras Seca estaba fuera, recogiendo plantas cerca del arroyo, Eleanor oyó un golpe en la puerta. Era Lucas Robley. Solo. Con su sombrero en la mano y una sonrisa torcida. «Buenos días, señorita Bennet». Ella no abrió del todo. «¿Qué quiere?» Lucas fingió sorpresa. «Oí que anda usted, con compañía. Y pensé en venir a recordarle que no todo el pueblo aprueba esa clase de hospitalidad. No tengo que justificarme ante nadie». «No», dijo él, acercándose. «Pero debería saber que la justicia, a veces se toma con las manos». Ella iba a cerrar la puerta, pero él alargó el brazo y la detuvo. «¿Sabe qué creo?», susurró él, con voz rasposa. «Que ese indio la ha embrujado. Que usted ya no es la misma desde que llegó. Y que quizás debería recordar quién fue su prometido. Un patriota. Un soldado. No un salvaje». Fue entonces cuando Seca apareció por detrás de la casa, con los ojos entornados y el rostro endurecido. Lucas lo vio, pero no se apartó. «No se preocupe, indio. Solo charlábamos. Nada más». Seca no dijo nada, pero sus ojos, oscuros como la tormenta, no parpadearon. Lucas le sostuvo la mirada unos segundos, y luego se fue. Eleanor cerró la puerta con fuerza. Apoyó la espalda contra ella y bajó lentamente hasta quedar sentada en el suelo. «¿Te das cuenta?», susurró. Seca se acercó. «Nos van a culpar de todo. De lo que pasó. De lo que no pasó. De lo que no entienden». Él se agachó frente a ella. «¿Quieres que me vaya?». Ella levantó la vista. Y por primera vez, la respuesta no fue clara. No era sí. No era no. Era miedo. Era deseo. Era algo nuevo. Y profundamente peligroso. El viento se había llevado las últimas hojas secas del roble, y en el horizonte se dibujaban las primeras nubes grises del cambio de estación. Eleanor sabía leer los cielos. Había crecido entre mujeres que hablaban con las manos en la masa de pan y los ojos puestos en la tormenta. Ese cielo anunciaba una cosa, algo se acercaba. Algo grande. Algo que no podría detener. Y llegó en forma de carreta. Una tarde, mientras cocía pan junto al fuego, oyó el crujido de ruedas en el camino de grava. Corrió a la ventana. Seca ya estaba fuera, de pie como una estatua junto al granero. Pero lo que vio ella le hizo quedarse sin aire. La carreta traía a un hombre solo. Alto, vestido con ropas militares sucias, el sombrero ladeado, una cicatriz vieja en la mejilla. Y cuando bajó de la carreta, la reconoció al instante. Era el sargento Wallace, un viejo compañero de Thomas. Lo había visto una sola vez, cuando él vino al pueblo a despedirse antes de marcharse al sur. En ese entonces, Wallace era joven, firme, con la espalda recta y los ojos fríos. Ahora venía encorvado, envejecido por la guerra o por algo peor. Eleanor salió al porche. «Sargento Wallace». El hombre se quitó el sombrero, con lentitud. Su rostro era un mapa de polvo y secretos. «Señorita Bennet, ha pasado tiempo. ¿Qué hace aquí?». «He venido a buscarle. O mejor dicho, a advertirle». Eleanor frunció el ceño. «¿Advertirme?». Wallace subió los escalones y bajó la voz. «Usted no está segura. Ni aquí. Ni en ningún lado. Su prometido, Thomas, no murió como cree». Eleanor no respondió. Seca apareció junto a ella, en silencio,
y Wayase clavó la mirada en él. Y este es el motivo por el que algunos quieren verla colgada en la plaza, ¿verdad? Eleanor se irguió. Usted no tiene derecho a juzgar. Wayase sonrió con amargura. No juzgo. Solo informo. Verá. Thomas y yo estábamos en la misma unidad. Y antes de que todo se viniera abajo, descubrí algo que no debía. ¿Qué cosa? El sargento sacó un pequeño cuaderno del bolsillo interior de su abrigo. Se lo ofreció a Eleanor. Anótelo. Fort Claymore. Allí fue visto por última vez. Vivo. Eso es imposible, dijo ella, negando con la cabeza. Yo tengo su carta. Tengo su anillo. ¿Y qué le hace pensar que él no pudo entregárselo, como parte de un plan? La idea le golpeó el pecho como un martillo. Wayase se volvió hacia la carreta. No sé por qué ese bastardo hizo lo que hizo. Pero sí sé esto, si usted va allí, encontrará respuestas. ¿Y usted por qué me las da? Wayase suspiró. Porque también fui traicionado. Y porque merezco saber si mi hermano está muerto por culpa de su prometido, o no. Eleanor se quedó helada. ¿Su hermano? Randall Hughes. El hombre que, según el ejército, murió con la medalla de Thomas colgada al cuello. Pero yo, no creo que fuera Randall. Creo que alguien lo usó como carnada. El mundo giró bajo los pies de Eleanor. Se aferró al marco de la puerta. Si va, no vaya sola, dijo Wayase antes de subir a la carreta. Ese lugar está en ruinas, y lleno de hombres con deudas. Algunos todavía recuerdan a Thomas. Y no todos con cariño. Y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo, y una promesa de revelaciones. Esa noche, Eleanor no podía respirar. Sentía que algo en su pecho ardía con más fuerza que nunca. Seca estaba sentado frente al fuego, moliendo raíces, sin mirarla. Pero sabía. Él siempre sabía cuando el aire cambiaba. ¿Te dijo la verdad? Preguntó de pronto. Ella se sobresaltó. ¿Quién? El soldado. Eleanor se sentó frente a él, con las manos temblorosas. No lo sé. Pero, necesito saberlo. No puedo seguir viviendo con dudas. Entonces ve, respondió Seca con simpleza. ¿Vendrías conmigo? El silencio se volvió tan profundo que solo se oía el chisporroteo del fuego. No es mi camino. Sí lo es. Tú estuviste allí. Tú lo viste. Tú me trajiste su anillo. Estás en esto, tanto como yo. Él levantó la mirada. Y por primera vez, hubo algo distinto en sus ojos. No fue miedo. Ni ira. Fue algo más humano. Más vulnerable. Fue dolor. Si voy contigo, no volveremos iguales. Ya no somos iguales, susurró Eleanor. Seca bajó la vista. Entonces prepárate. El desierto no solo quema la piel. Quema las mentiras. Esa noche, cuando todos dormían y el pueblo se hundía en la oscuridad, Eleanor se acercó a Seca mientras él encendía un fuego en el exterior, junto a los caballos. No dijo nada. Solo se sentó a su lado. Y tras un largo silencio, apoyó la cabeza en su hombro. Él no se movió. Pero tampoco la apartó. La leña crujía. Y entre las sombras, sin palabras, una alianza silenciosa se selló entre ellos. Alianza hecha no de amor, aún, sino de necesidad, de destino, y de un pasado que les reclamaba a ambos. Partieron al amanecer. La luz dorada apenas tocaba las copas de los álamos cuando Eleanor ajustó la montura de su yegua. Seca había preparado todo en silencio: agua, carne seca, mantas, una bolsa con raíces medicinales y otra con hojas secas que, según él, alejaban el mal aire del desierto. No había palabras innecesarias entre ellos. Solo miradas largas. Preguntas que se hacían sin hablar y respuestas que se leían en la respiración del otro. Eleanor no sabía qué encontraría en Fort Claymore. Solo sabía que no volvería a dormir en paz si no llegaba hasta allí. No podía vivir sabiendo que Thomas podía estar vivo, y que quizás la había dejado atrás por elección. El camino al sur era largo y traicionero. Los campos abiertos dieron paso a colinas secas, y luego a planicies de polvo y piedras que parecían tragarse el horizonte.
Durante 2 días cabalgaron en silencio, cruzándose solo con un par de carretas de comerciantes que los miraban con suspicacia. Un apache y una mujer blanca viajando juntos no era cosa común. En las noches, acampaban junto a riachuelos o a la sombra de algún roble solitario. El frío calaba los huesos. Eleanor se cubría con 2 mantas, pero aún así tiritaba. Seca nunca parecía inmutarse. Dormía poco. Vigilaba mucho. El tercer día, el calor comenzó a intensificarse. Estaban entrando en el desierto. Eleanor estaba sentada al borde de un promontorio rocoso, observando el atardecer teñir la arena de rojo, cuando Seca se sentó a su lado. ¿Alguna vez amaste a alguien?, preguntó ella, sin girarse. Él tardó en responder. Sí. Pero no fui correspondido. ¿Por qué? Porque ella tenía miedo. Eleanor lo miró. Pero Seca mantenía los ojos en el horizonte. ¿Y tú? Yo no sabía que podía amar, susurró ella. Hasta que creí haberlo perdido. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era denso, cargado, como si las palabras fueran solo una parte pequeña de lo que se decía en realidad. El cuarto día, al llegar a un pequeño oasis abandonado, encontraron una carreta volcada y rastros de huellas. Seca bajó de su caballo y analizó el terreno. No hablaba con rapidez, pero cada gesto suyo tenía la precisión de quien ha leído la tierra como otros leen libros. Son 3. Una mujer. 2 hombres. ¿La atacaron? No. Ella iba con ellos. Voluntariamente. Pero se separaron anoche. Eleanor lo miró con asombro. ¿Cómo puedes saber eso? Porque aquí, señaló una roca, alguien se sentó sola. Lloró. Y luego caminó hacia el este. Y la encontraron. A unos 100 metros, junto a una charca, descalza, con el vestido desgarrado por los arbustos y el cabello revuelto. Una mujer. No mayor de 30. Ojos verdes, mirada altiva aunque temblorosa. Llevaba un crucifijo colgado del cuello, y las manos manchadas de polvo. Cuando Eleanor se acercó, la mujer se incorporó de golpe. No me toquen, advirtió. No estoy loca. Sé quién soy. Nadie dice lo contrario, respondió Eleanor con calma. ¿Están con ellos? ¿Con quién? La mujer tragó saliva. Con los que mienten. Con los que se hacen llamar soldados. Con los que ocultan a los muertos y venden las mentiras del gobierno. Eleanor se arrodilló frente a ella. No. Estamos buscando algo. A alguien. La mujer la miró largo rato. Y entonces, con un suspiro ahogado, dijo. Entonces quizás, buscamos lo mismo. Se llamaba Clara Whitmore. Era de Nuevo México. Y también había amado a Thomas Caldwell. O eso creía. Lo conocí como David Moore. Se presentó así cuando llegó a nuestro fuerte como refuerzo. Era encantador. Valiente. Educado. Tenía esa sonrisa de los que esconden algo, pero uno se deja engañar igual. Yo trabajaba en la enfermería. Ayudaba con los heridos. Él se quedaba horas conmigo, escuchándome hablar de nada. Una noche, me besó. Dijo que nunca había sentido algo así. Eleanor sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Unos meses. Y luego, desapareció. Me dijeron que murió en una escaramuza. Pero el cuerpo nunca apareció. Solo dejaron una medalla en su nombre. La misma historia. El mismo patrón. Eleanor se sentó sobre sus talones, sin poder respirar. Clara la miró con cautela. ¿Tú también? Sí, murmuró Eleanor. Prometió casarse conmigo. Me envió una carta antes de morir. Clara soltó una carcajada amarga. ¿También te envió una nota de despedida? ¿Con palabras bonitas? ¿Con frases sobre proteger lo que amas? Eleanor la miró sorprendida. Sí, exactamente eso. Se miraron. Y en ese instante, lo comprendieron. Habían amado al mismo fantasma. Seca se mantuvo a unos pasos, en silencio. Pero cuando ambas mujeres terminaron de hablar, se acercó con firmeza. Este hombre no murió.
Este hombre cambió de nombre, de uniforme y de rostro. ¿Y qué haremos si lo encontramos?, preguntó Clara con amargura. Saber la verdad, dijo Eleanor. Sea la que sea. Durmieron junto al oasis esa noche. Clara compartió su manta con Eleanor. Seca hizo guardia. Y cerca del amanecer, Eleanor se despertó con el corazón agitado. Se acercó a Seca, que vigilaba junto a una roca. ¿No duermes? No esta noche. Ella se sentó a su lado. Y por primera vez, él no se apartó. ¿Crees que estoy loca por seguir buscándolo? Seca la miró. Creo que no buscas a Thomas. Buscas a ti misma, antes de que él se fuera. Eleanor bajó la vista. ¿Y si al encontrarlo, no queda nada? Entonces, empezarás a vivir por primera vez. Y en ese instante, Eleanor supo algo con certeza. Que cuando todo esto terminara, no amaría al mismo hombre. Pero quizás, solo quizás, aprendería a amar al que tenía delante. El sol caía vertical y sin piedad cuando divisaron por fin las ruinas del viejo Fort Claymore. Eleanor tiró de las riendas y se detuvo en lo alto de una loma polvorienta. Desde allí, el fuerte parecía el esqueleto de un gigante dormido. Los muros de madera estaban semiderruidos, las puertas colgaban de bisagras oxidadas y las torres de vigilancia se inclinaban como ancianos al borde del colapso. No había humo, ni señales de vida, solo un silencio opresivo, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Clara se llevó una mano al pecho, donde colgaba su crucifijo. Aquí fue donde me dijeron que murió. Seca desmontó sin decir palabra. Sus ojos recorrían el terreno como un cazador rastreando un ciervo invisible. No estamos solos, dijo finalmente. Eleanor lo miró, el estómago encogido. ¿Estás seguro? Él asintió. Apuntó a unas huellas en el polvo. Recién hechas. Caballos. Un par de botas. Y algo más. Hay alguien dentro. Seca se adelantó, con Eleanor y Clara detrás. Entraron al fuerte por el flanco este, donde la empalizada había caído como huesos rotos. El aire estaba denso. Olor a madera podrida, a cuero viejo y a metal oxidado. Las barracas estaban vacías. El comedor abandonado. En las paredes aún colgaban banderas descoloridas, como espectros de un país que había pasado de largo. Y entonces lo vieron. Una pequeña habitación al fondo, con una puerta entreabierta y marcas de haber sido forzada recientemente. Entraron despacio. Era una oficina. Un escritorio cubierto de polvo, un estante con libros deshechos por las termitas, y, sobre la mesa, una caja de madera cerrada con candado. Seca la abrió con su cuchillo. Dentro había papeles, registros, correspondencia. Eleanor se lanzó sobre ellos. Comenzó a leer con avidez. La letra temblaba bajo sus dedos. David Moore ingresó con rango temporal de teniente. Transferido desde Fort Bowie sin documentación oficial, leyó en voz alta. Clara se acercó con el rostro descompuesto. Ese es él. Ese es Thomas. Aquí dice que fue asignado a la vigilancia de prisioneros indígenas, continuó Eleanor. Pero mira esto. Sacó un documento más pequeño. Un informe interno, marcado como confidencial. El teniente Moore ha sido señalado por mantener contacto ilícito con miembros externos al fuerte. Se sospecha de colaboración con desertores. Se recomienda vigilancia. No confiable. Seca frunció el ceño. ¿Colaboración con desertores? Eleanor sintió que algo se quebraba dentro de ella. ¿Y si todo fue una fachada? ¿Y si fingió ser soldado, solo para moverse entre fuertes y desertores? ¿Y si buscaba algo más, algo que no sabemos? Clara respiraba con dificultad. Se aferró al marco de la puerta. Yo no fui la única entonces. Solo fui una más. Una historia más. No, dijo Eleanor, con voz temblorosa. Fuiste parte de su mentira. Como yo. Como todos. Y entonces, un ruido seco. Un disparo. Los tres se agacharon al instante. Nos vieron. Susurró Seca. Eleanor sintió el corazón desbocado.
Seca salió primero, zigzagueando entre barriles caídos. Otro disparo silbó cerca de su cabeza. «Son dos», gritó desde detrás de una estructura. «Con rifles». Eleanor corrió hasta Clara y la arrastró dentro de la oficina. «Por la parte trasera. Hay una salida», gritó Seca. Clara abrió una trampilla al fondo del cuarto, apenas visible. Bajaron por una rampa estrecha que conducía a un viejo pasillo subterráneo. El suelo crujía. Las paredes estaban húmedas. Y al fondo, una sala sellada. Eleanor empujó la puerta y entró. Era una celda. Había colchonetas sucias, marcas de uñas en las paredes y una inscripción tallada en la piedra, casi borrada. E.B. siempre. Eleanor cayó de rodillas. Esto lo hizo él. Clara se quedó en la entrada, como petrificada. Entonces, ¿nos amaba? Ninguna de las dos respondió, porque no sabían si aquello era amor o solo una cadena más. Cuando por fin salieron por una grieta trasera del fuerte, el sol estaba en lo alto. Seca las esperaba con los caballos preparados. Los perdí. No eran del ejército. Pero tampoco eran simples bandidos. ¿Entonces qué eran?, preguntó Clara. Hombres que no quieren que sepamos la verdad, dijo Eleanor, montando. ¿Y cuál es la verdad?, insistió Clara. Eleanor miró al horizonte. Que Thomas jugó con todos nosotros. Pero aún no sabemos por qué. Ni para quién. ¿Y ahora qué? Seca habló por primera vez con dureza. Ahora, seguimos el rastro. Y Eleanor supo que no había vuelta atrás. No hasta encontrarlo. No hasta mirarlo a los ojos. Y no hasta saber si el hombre que amó sigue vivo. O si, en realidad, nunca existió. Tardaron 2 días en llegar. La Cuchilla no era un pueblo. Era un corte en la tierra, un refugio polvoriento entre riscos, una colección de chozas, almacenes ilegales y tabernas construidas con los restos de lo que alguna vez fue un paso ferroviario. Aquí no había ley. Solo pactos. Y todos los pactos se rompían. Clara iba silenciosa, mirando a su alrededor con desconfianza. Eleanor mantenía una expresión tensa y Seca. Seca no soltaba su cuchillo. Los pocos que los vieron llegar desviaron la mirada al reconocer a un apache. Algunos escupieron al suelo. Otros simplemente se hicieron a un lado. ¿Seguro que es aquí?, susurró Clara. Sí, respondió Eleanor. El nombre estaba en los registros de Fort Claymore. Silas Creed, último contacto comercial del teniente Moore antes de su desaparición. Un hombre que podía conocer la otra cara de Thomas. O, la verdadera. Se detuvieron frente a una taberna hecha de tablas negras, con un cartel apenas visible, La Hiedra Rota. Dentro olía a sudor, whisky barato y pólvora vieja. Silas Creed no era difícil de encontrar. Ocupaba una mesa en el fondo, rodeado de humo de tabaco y mujeres cansadas. Era un hombre de barba gris, dientes torcidos y mirada astuta. Vestía con cierta elegancia, aunque su abrigo estaba raído por los bordes. Seca fue el primero en avanzar. Silas levantó la vista, alzando una ceja. Bueno, esto es una sorpresa. Un piel roja, 2 damas bonitas y aire de guerra. ¿Qué les trae a mi infierno privado? Eleanor se adelantó con decisión. Venimos a hacerle preguntas sobre un hombre. Thomas Caldwell, también conocido como David Moore. Silas dejó escapar una carcajada ronca. Ah, él. No pensaba oír ese nombre de nuevo. ¿Lo conociste?, preguntó Clara, tensa. Claro que lo conocí. Le vendí municiones, cartas falsas y hasta un caballo. Un mentiroso encantador. Una sombra vestida de héroe. ¿Qué les dijo? ¿Que las amaba a las dos? Eleanor no pestañeó. ¿Qué hacía aquí? ¿Aquí? Sobrevivir. Traficar. Desaparecer. Silas se sirvió una copa de whisky. Ese muchacho tenía el don. Podía mentir con una sonrisa que te hacía agradecerle la mentira. Pero también tenía enemigos. Jugaba a todos los bandos. Y al final,
No sabíamos para quién trabajaba. ¿Qué bando era el suyo? Preguntó Seca con voz baja. Silas lo miró con desprecio apenas disimulado. El suyo propio. El de los que solo creen en ellos mismos. Eleanor se inclinó sobre la mesa. ¿Está vivo? Silas sonrió con una mueca torcida. La última vez que lo vi fue hace 6 semanas. En Santa Inés. Estaba vendiendo documentos a un general retirado. Tenía otro nombre. Se hacía llamar Teodore Bañe. Clara se cubrió la boca. Eleanor cerró los ojos un segundo. ¿Y cómo estaba? Silas se encogió de hombros. Como siempre. Elegante. Sonriente. Peligroso. Como si no le debiera nada a nadie. Nosotras le creemos muertas. Él se hizo el muerto. La voz de Silas se volvió más dura. Para no pagar las deudas. Para no responder por lo que hizo. ¿Qué hizo? Dijo Seca, casi sin moverse. Silas lo miró directamente a los ojos. Vendió información que costó vidas. Indígenas. Soldados. Gente inocente. Él mismo dejó morir a un muchacho herido para que nadie supiera dónde estaba. Seca se tensó. ¿Un muchacho pequeño? Sí. Uno que lloraba por su hermano. Me dijeron que un apache lo buscaba. Tal vez eras tú. Eleanor giró el rostro hacia Seca. Y en sus ojos, algo se quebró. ¿Era tu hermano? Seca no respondió. Su mandíbula se tensó. Su respiración se volvió más lenta. Silas volvió a beber, como si el dolor ajeno no le importara. Thomas lo dejó allí. Usó su cuerpo como trampa. Para distraer a los que lo seguían. Luego se fue. Con su medalla. Con su sonrisa. Seca se levantó con violencia, y la mesa se estremeció. Dilo otra vez. Rugió. Silas no se movió. ¿Para qué? ¿Vas a matarme por algo que hizo otro? Eleanor se interpuso. No. No ahora. El silencio en la taberna se volvió absoluto. Todos los presentes los miraban. Seca bajó el cuchillo. Su respiración era un trueno contenido. Silas se limpió los labios. Santa Inés. Al sur. Cruza el cañón y sigue el río. Si de verdad quieren encontrarlo, ese es el camino. Esa noche acamparon en las afueras de la Cuchilla, entre álamos secos y piedras planas. Nadie habló durante horas. Eleanor se acercó a Seca mientras él tallaba en una roca, con las manos aún temblorosas. Era tu hermano, ¿verdad? Seca asintió. Se llamaba Coal. Solo tenía 14 inviernos. No debía estar allí. Pero me siguió. Yo no lo vi venir. Eleanor se sentó junto a él. ¿Y Thomas? Lo usó. Como escudo. Como distracción. Y luego mintió. Se llevó mi perdón y lo manchó. Una lágrima rodó por la mejilla de Eleanor. Yo también le creí. No fuimos los únicos. Pero sí los que lo pagamos más caro. Se miraron, con los ojos húmedos. 2 personas traicionadas por el mismo hombre. 2 almas rotas. Eleanor extendió la mano. Seca la tomó. No como un amante. Aún no. Pero como alguien que ya no quería estar solo en la oscuridad. Y así, con las estrellas sobre ellos, el frío arañando la piel y la verdad sangrando en sus pechos, ambos hicieron un nuevo juramento. No solo encontrarían a Thomas. Lo desenmascararían. Y entonces, quizás, volverían a empezar. Santa Inés se alzaba como un espejismo entre colinas ocres y cañones profundos, escondido entre sombras de roca y aroma a tierra caliente. No era una ciudad, ni un pueblo. Era un cruce de caminos, una tierra sin dueño, donde las palabras tenían filo y las promesas se escribían con sangre. Eleanor sentía el corazón apretado en el pecho desde el momento en que avistaron las primeras casas. Seca iba delante, el rostro firme, pero los ojos cargados de oscuridad. Clara no hablaba. Se había vuelto más introspectiva desde la Cuchilla, como si cada paso la alejara de su pasado o la empujara al abismo. Preguntaron en una taberna al borde del camino. La descripción fue suficiente. Claro que lo conozco,
dijo el cantinero, secándose las manos con un trapo roído. Se hace llamar Teodore Bañe. Viste de negro, habla como predicador y juega a ser mercader de tierras, aunque no ha comprado ni una sola. ¿Dónde está ahora?, preguntó Seca. En la vieja iglesia. Solo va allí cuando quiere estar solo. O cuando espera a alguien. Se miraron los tres. Y supieron que había llegado el momento. La iglesia estaba en ruinas. El techo hundido por el tiempo, los vitrales rotos como corazones traicionados. Pero aún conservaba el altar, y un banco donde alguien esperaba. El hombre giró al oír los pasos. Tenía el cabello más largo, una barba incipiente, y los mismos ojos azules que Eleanor había amado. Elle. El mundo se detuvo. Eleanor sintió que el tiempo retrocedía. Durante un segundo, solo uno, su corazón quiso creer. Quiso correr hacia él. Quiso cerrar los ojos y decir, volviste. Estás vivo. Pero no lo hizo. Porque no era Thomas quien la miraba. Era la sombra de Thomas. El eco de alguien que ya no existía. No me llames así, murmuró Eleanor, la voz quebrada. No tienes derecho. Thomas, o Teodore, o lo que quedaba de él, dio un paso hacia ella. Seca se interpuso. Quédate ahí. Thomas alzó las manos, como si no quisiera pelea. No vine a luchar. Solo a explicar. Explícate, dijo Clara, saliendo de la penumbra como un fantasma. Thomas tragó saliva. Reconoció su rostro. Cerró los ojos. Clara, yo. Tú me mentiste. Me besaste con el mismo rostro con el que prometiste amor a otra. Thomas no negó. No se excusó. Todo lo que dije fue verdad. Con cada una de vosotras. En ese momento, era verdad. Eres un cobarde, gritó Eleanor. Te dejaste morir para no elegir. No. Me dejé morir porque ya no tenía nada. Ni país. Ni causa. Ni nombre. Sí tenías, dijo Seca, con los ojos encendidos. Tenías un muchacho que confió en ti. Un hermano. Un niño. Y lo dejaste morir. Thomas se estremeció. No lo maté. No lo salvaste. Rugió Seca. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. Thomas bajó la mirada. En su rostro había un cansancio viejo. Culpable. Inconfesable. Fui muchas cosas, susurró. Soldado. Traidor. Amante. Mentiroso. Pero nunca supe cómo ser libre sin romper algo. Eleanor se acercó. El anillo que le había dado brillaba en su dedo como una herida aún abierta. ¿Y por qué me escribiste esa carta? Porque eras lo único real que tuve. Pero no podía quedarme. No después de lo que hice. Lo que permití. ¿Y querías redención? No. Solo, desaparecer. Ella respiró hondo. Pues ya lo has hecho. Y le dio la espalda. Clara hizo lo mismo. Solo Seca se quedó frente a él. Si vuelves a acercarte a ella, si vuelves a usar su nombre, no habrá tierra que te esconda de mí. Y luego, se fueron. Sin mirar atrás. Esa noche, acamparon en lo alto del cañón. Clara durmió temprano, sin palabras. El viento soplaba fuerte. El fuego ardía bajo las estrellas. Eleanor y Seca se quedaron despiertos. Pensé que sentiría alivio, dijo ella. Pero solo siento vacío. Porque no hay justicia en la verdad. Solo libertad. Ella lo miró. Tú, nunca mentiste. Él la miró también. No tenía nada que prometer. Ella acercó su rostro. ¿Y ahora? Silencio. El fuego crepitó. Ahora tengo algo que perder, susurró él. Eleanor lo besó. Con rabia. Con miedo. Con lágrimas en los ojos. No era un beso perfecto. Era un beso real. Y Seca la abrazó como si fuera lo único que podía salvarlo. Y ella se dejó abrazar como si por fin hubiera regresado a casa. En lo profundo del cañón, Thomas observaba la lumbre lejana. Solo. Invisible. Y por primera vez, sintió el peso de estar verdaderamente muerto.
El camino de regreso fue más lento. No por la distancia, sino por el peso. Eleanor sentía cada paso de la yegua como si arrastrara una parte de su pasado. Santa Inés había sido el final de una ilusión, pero también el comienzo de algo nuevo. No solo por lo que dejó atrás, sino por lo que llevaba a su lado. Seca cabalgaba en silencio. Su presencia ya no era la de un forastero. Era la de un hombre que había visto a su enemigo, y le había perdonado la vida por respeto a ella. Y Eleanor sabía que eso tenía un precio que ella estaba dispuesta a pagar. A 3 días de Willow Creek, acamparon junto a un arroyo. Clara anunció que se separaría al amanecer, que volvería a su tierra. «No quiero más respuestas», dijo, mientras recogía sus cosas. «Quiero volver a sentirme viva. Y no necesito que Thomas, o como se llame, me dé ese permiso». Eleanor la abrazó. «Gracias por buscar la verdad conmigo. Gracias por compartir el dolor», respondió Clara. Y así, sin llanto ni palabras heroicas, Clara se fue, caminando hacia una vida distinta, donde su historia con Thomas sería solo una cicatriz más. Cuando por fin divisaron las primeras casas de Willow Creek, el aire parecía distinto. Más espeso. Más frío. Seca lo notó primero. «Nos vigilan». Eleanor frunció el ceño. «¿Estás seguro? Las ventanas están cerradas. Las puertas también. A plena tarde. Eso no es normal». Cuando pasaron por la plaza, vieron a Ezra Morton, el herrero, con un grupo de hombres. El reverendo Langley. Lucas Robley. Sus rostros eran piedra. Y sus manos estaban vacías, pero listas. Ezra fue el primero en hablar. «Pensamos que estabas muerta, señorita Bennet. Y deseaban que lo estuviera», respondió Eleanor, desmontando con el rostro en alto. «¿Y qué traes contigo?», preguntó Lucas con tono burlón. ¿Una historia de amor con un salvaje? ¿O una traición con perfume? Eleanor dio un paso al frente. Seca permaneció detrás, sin moverse. «Vengo con la verdad». Y con la cabeza alta. «¿Qué verdad?», dijo el reverendo. «¿La de que el héroe Thomas Caldwell era un farsante?». «Sí», respondió ella. «Y tengo pruebas. Registros militares. Testigos. Nombres». El hombre que muchos veneran como mártir, vendió información a los dos bandos y fingió su muerte para huir. El silencio fue absoluto. «¿Y tú?», dijo Lucas, señalando a Seca. «¿Qué eres? ¿Un amante o un cómplice?». Eleanor lo miró con rabia contenida. «Él es un hombre. Más honesto que cualquiera de ustedes. Me salvó la vida. Me dijo la verdad. Y me dio lo que Thomas jamás me ofreció, respeto». Ezra apretó los puños. «No vamos a permitir que lo traigas aquí. No mientras llevemos sangre de esta tierra». «Entonces derramen la vuestra», respondió Eleanor con voz firme. Seca dio un paso. «No vine a quedarme. Solo vine a protegerla. Pero si tocan a Eleanor, no será el fuego del cielo el que los castigue. Seré yo». Langley alzó una mano. «Basta. Basta. Este pueblo ya ha sangrado demasiado». Sus ojos se posaron en Eleanor. «Tienes tu verdad. Pero algunos no están listos para aceptarla. Quédate si quieres. Pero cuida tus pasos». Esa noche, en la cabaña, Eleanor se lavó las manos en el agua del pozo. Seca la observaba desde el porche, su rostro sereno, aunque alerta. «No deberían hablarte así», dijo él. «No me importa lo que digan», respondió ella. «Sí te importa». Ella suspiró. «Solo me importa una cosa ahora». Él esperó. «Poder decidir con quién camino. Y si tú me lo permites, quiero caminar contigo». Seca bajó la vista. Su voz fue un susurro. «¿Estás dispuesta a sufrir por eso?». «Ya he sufrido», respondió ella. «Prefiero sufrir contigo, que mentirme sola». Seca se acercó. Y sin una palabra más, la abrazó. No como protector. No como salvador. Sino como un igual. Pero en la plaza, esa misma noche, Lucas Robley llenaba vasos de whisky en la taberna. Ella regresó, decía,
con la voz cargada de hiel. Y no viene sola. Viene con un indio. Y con la verdad como si fuera un arma. Ezra bebía en silencio. Y el reverendo cerraba los ojos, como si escuchara venir una tormenta. Una tormenta que tenía nombre. Eleanor Bennet. El amanecer en Willow Creek solía traer calma. El murmullo de los álamos, el silbido de las aves, el olor a pan recién hecho. Pero aquella mañana, el aire olía a humo. Eleanor lo sintió antes de ver nada. Despertó con el crujido de pasos fuera de la cabaña. Seca ya estaba levantado, apoyado en la puerta, con los ojos fijos en el horizonte. «No es el viento», dijo él. «Son botas». Eleanor se acercó. Una línea de hombres cruzaba los campos en dirección a la casa. No eran soldados. No llevaban insignias. Pero estaban organizados. Algunos portaban antorchas. Otros, cuerdas. Y al frente, Lucas Robley. «No podemos quedarnos», dijo Seca, girando hacia los caballos. «No», respondió Eleanor con la voz firme. «No esta vez. Ellos vienen a por mí». «No. Vienen a por lo que representas. Pero si retrocedemos ahora, seguirán viniendo. Por otros. Por los que aman distinto. Por los que piensan distinto». Seca apretó la mandíbula. «Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos. Pero no solos». Eleanor se dirigió con paso decidido hacia la vieja casa del reverendo Langley. Llamó a la puerta como un trueno. Cuando él abrió, aún con la bata puesta, la miró como si viera un fantasma armado. «Tienen que detenerlos», dijo ella. «Van a linchar a un hombre por lo que es, no por lo que ha hecho». Langley bajó la vista. «No tengo ese poder». «Entonces présteme el púlpito. Esta noche. Quiero hablar en su iglesia. A todo el pueblo. Una sola vez». Langley la miró largo rato. Y finalmente, asintió. Esa tarde, el sol se ocultó entre nubes pesadas. El aire estaba cargado. La iglesia se llenó como en los funerales. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Solo esperaban ver qué diría la mujer que volvió con un apache, y la verdad colgando de sus labios. Eleanor subió al altar. Se quedó en silencio unos segundos, dejando que el murmullo se apagara. «Mi nombre es Eleanor Bennet. Nací aquí. Fui educada por este pueblo. Por sus reglas. Por sus prejuicios. Aprendí a temer al otro. A callar. A obedecer. Pausa. Y también aprendí a vivir en mentira. Porque el hombre que este pueblo llamaba héroe era un traidor. Y porque el hombre al que quieren expulsar es el único que me salvó». Los murmullos comenzaron. Ezra se levantó. «Es un apache. Los suyos mataron a nuestros hijos. Y los vuestros mataron a los suyos», gritó Eleanor. «Y lo siguen haciendo. ¿Cuánta sangre más necesitáis para sentir justicia?» Lucas se adelantó. «No es uno de nosotros. Nunca lo será». Eleanor se giró hacia él con los ojos encendidos. «Eso pensaba yo, hasta que abrí el baúl de mi madre». Todos callaron. «Ella murió cuando yo era joven. Nunca habló de su pasado. Pero hace 2 días, buscando algo entre sus cosas, encontré una carta. Y un pañuelo con bordados que no reconocí. Lo llevé con Seca. Y él me dijo lo que era». Sacó el pañuelo del bolsillo y lo alzó. «Este símbolo es sagrado para los Diné. Los Navajo. Mi madre era hija de una mujer indígena. Criada en secreto. Educada para pasar por blanca. Para sobrevivir». Los murmullos se convirtieron en jadeos. «Mi sangre no es solo vuestra. También es de ellos». «Mentira», rugió Lucas. «Eso no prueba nada». Langley se puso en pie. «Yo lo sabía. Desde niña, su madre venía a la iglesia y no comulgaba. Llevaba rezos en otro idioma. No preguntábamos. Pero lo sabíamos». Eleanor clavó los ojos en el pueblo. «¿Me vais a expulsar también a mí? ¿A una de las vuestras?» El silencio fue una respuesta. «Entonces escuchen esto, no me iré.
Y Seca tampoco. No hemos matado a nadie. No hemos robado. No hemos mentido. Solo hemos amado. Y si eso es pecado, entonces bendito sea. Esa noche, la plaza permaneció vacía. No hubo linchamiento. Ni hoguera. Ni cuerdas. Lucas se encerró en su granero, mascando rabia. Ezra no volvió a hablar en público. Y el reverendo Langley dejó una vela encendida fuera de su iglesia. Un gesto. Una tregua. En la cabaña, Eleanor se sentó junto al fuego. Seca la observaba desde el umbral. ¿Te arrepientes?, preguntó él. No, susurró ella. Por primera vez en mi vida, soy yo. Él se acercó. Se sentó a su lado. Y la tomó de la mano. ¿Y ahora? Eleanor sonrió con dulzura. Ahora, empieza el resto. La primavera llegó sin pedir permiso. Los campos de Willow Creek empezaban a teñirse de verde, y los cerezos junto al río volvían a florecer, como si el invierno, con todo su silencio, su rabia y su luto, solo hubiese sido un mal sueño. Pero Eleanor sabía que no era así. Había ganado una batalla, sí, pero la guerra por su alma seguía librándose. Seca había comenzado a levantar un pequeño corral junto a la cabaña. Quería criar caballos. No para huir, dijo una vez, sino para quedarnos. Eleanor lo ayudaba cada tarde. Sus manos, que antes tejían y amasaban pan, ahora levantaban madera y colocaban clavos. Por primera vez, creaban algo juntos. El pueblo, aunque aún distante, ya no los desafiaba abiertamente. Los saludos eran escasos, pero algunos niños se acercaban a mirar al Apache de lejos. Eleanor le sonreía. Seca no decía nada, pero sus ojos ya no tenían filo. Solo vigilancia. Una noche, mientras revisaban una de las cajas que Clara había dejado antes de irse, Eleanor encontró algo extraño. Un sobre sellado. Sin remitente. La letra era de Thomas. Se quedó paralizada. Seca entró en la cabaña y la encontró sentada junto al fuego, con la carta entre los dedos. «¿Es de él?», susurró. «¿Lo abriste?». Ella negó con la cabeza. «No quiero hacerlo sola». Seca se sentó a su lado. La miró. Asintió. Eleanor rompió el sello. Asterisco L. Si esta carta llega a ti, es porque alguien me traicionó. Y quizás me lo merezco. Pero necesito que me escuches una última vez. No busco perdón. Busco justicia. En Santa Inés no estaba solo. Hay un niño. Un niño que lleva mi sangre. No es tuyo. No es de Clara. Pero es mío. Su madre murió en la frontera. Lo dejé al cuidado de un hombre llamado Miller. Vive cerca del Paso Blanco. Tienen razones para odiarme, y sé que quizás este mensaje llegue demasiado tarde. Pero ese niño no debe pagar por mis errores. Por favor, ayúdalo. T. Asterisco. Eleanor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Seca tomó la carta. La leyó sin parpadear. «¿Qué significa esto?», murmuró ella. «¿Un hijo? ¿Ahora?». «Significa que hay alguien más arrastrando su sombra», dijo Seca. «Y que quizás es inocente». Eleanor se llevó una mano al pecho. «¿Y si es verdad? Entonces debemos ir. ¿Tú irías conmigo?». Seca la miró a los ojos. «Donde vayas, yo voy». 3 días después, llegaron a Paso Blanco. Era un terreno duro, con casas aisladas y caminos devorados por la tierra. Preguntaron por Miller. Un anciano los condujo a una casita junto al desfiladero. Tocaron la puerta. Un hombre de barba canosa abrió, desconfiado. «¿Qué queréis?». «Buscamos al niño», dijo Eleanor. «El hijo de Thomas Caldwell». «Él dijo que usted». Miller la interrumpió. «¿Eres la prometida?». Eleanor asintió. «Pasa». Dentro, la casa olía a cuero, sopa caliente y madera recién cortada. Y en un rincón, sentado en el suelo, con un pequeño cuchillo de madera en la mano, había un niño de unos 6 años. Tenía el cabello castaño oscuro, la piel clara, y los ojos de Thomas.
ojos que Eleanor conocía mejor que los suyos propios. El niño la miró. —¿Eres tú? —¿Yo? ¿Qué? —susurró Eleanor. —La mujer del anillo —dijo él—. Papá me habló de ti. Dijo que si algún día alguien venía, y tenía la mirada triste, era ella. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera evitarlo. Se arrodilló frente a él. —¿Cómo te llamas? —Elian. Eleanor tragó saliva. —¿Te gustaría venir con nosotros? El niño la miró, luego a Seca. Asintió. Papá dijo que contigo estaría seguro. Esa noche, de regreso en el camino, Elian dormía sobre la manta en la carreta. Eleanor lo miraba con los ojos húmedos. Seca se sentó junto a ella. —¿Qué vamos a hacer? —Lo que nunca hizo Thomas —respondió ella—. Elegirlo. Y lo abrazó. No con dolor, sino con una fuerza nueva, firme, serena. Seca la rodeó con su brazo. Y por primera vez en mucho tiempo, Eleanor no sintió el frío del pasado. Sintió la promesa de un futuro. El regreso a Willow Creek fue silencioso. Elian dormía abrazado a una manta, mientras la carreta se deslizaba entre colinas verdes y caminos de tierra endurecida por el sol. A su lado, Eleanor lo observaba como si aún no pudiera creerlo. Era tan pequeño, y sin embargo, tan lleno de peso. Cada gesto suyo, cada palabra breve, era un eco de Thomas. Pero también, una página en blanco. Seca caminaba junto al caballo, en silencio. Vigilante. Protector. Pero en sus ojos no había dureza, sino una ternura nueva. Había pasado toda su vida perdiendo cosas. Ahora, quizás, por primera vez, estaba empezando a ganar algo que no sabía que deseaba. La noticia corrió más rápido que el viento. Volvió con un niño, decían. Dicen que es del muerto ese, del que engañó a todos. ¿Y el indio? ¿Sigue con ella? Ahora vive con los dos. Como una familia. Pecado sobre pecado. Las lenguas de Willow Creek no necesitaban pruebas. Solo un poco de aire y veneno. Pero Eleanor ya no caminaba cabizbaja. Se presentaba en el mercado con Elian de la mano y Seca a su lado. Compraba pan. Leía en voz alta en el porche. Plantaba flores en la tierra dura que rodeaba la cabaña. Y cuando Elian preguntaba por su madre, Eleanor le decía: «Tu madre fue valiente. Como tú. Y yo no vine a reemplazarla. Vine a ayudarte a recordarla y a construir lo que ella no pudo darte». Elian la miraba en silencio. Luego, sonreía. Y eso bastaba. Pero no todos estaban dispuestos a dejar la historia morir. Una noche, mientras Eleanor lavaba ropa junto al pozo, vio una figura acercarse. Seca salió con el cuchillo listo. Era una mujer. Cabello recogido, ojos de sombra. Casi 50 años. Vestía de luto. «¿Señorita Bennet?» «Soy yo», dijo Eleanor, con cautela. «Soy Viola Creed». El apellido hizo eco en su pecho. «¿Pariente de Silas?» «Hermana. Y vine a advertirle». «¿De qué?» Viola bajó la voz. «Silas desapareció. La última vez que lo vi, dijo que había vendido información sobre alguien que ustedes buscaban. Y que un hombre del sur pagó bien para saber si el niño había sobrevivido». Eleanor sintió el estómago encogerse. ¿Un hombre del sur? Uno que no dio su nombre. Solo una cicatriz en la mandíbula y una forma de mirar, como si ya supiera cómo ibas a morir. ¿Qué quiere? No lo sé. Pero si ha pagado por esa información, no es para quedarse sentado. Seca la acompañó de vuelta al camino. Eleanor se sentó en el porche. Elian dormía dentro. «¿Qué haremos si viene?», preguntó ella, sin mirarlo. «Luchar. ¿Y si nos quita al niño? Entonces, morirá». Ella lo miró con el rostro encendido. «Yo no voy a perder otra cosa más». Seca le tomó la mano. «Entonces no perdamos. Esta vez, no». Al día siguiente, Eleanor fue a ver al reverendo Langley. «Quiero bautizar a Elian». «¿Estás segura?» «El pueblo no es Dios. Y el niño es inocente. Merece un nuevo nombre».
Uno que no arrastre los pecados de nadie. Langley suspiró. ¿Y qué nombre le darás? Ella sonrió. Elian Seca Bennett. Un nombre que mezcla verdad, memoria y esperanza. Langley asintió. Será el domingo. Esa noche, Eleanor preparó una cena sencilla. Maíz, pan tierno y guiso de conejo. Elian se sentó entre ellos. Rió. Habló de un pájaro que había visto. De un sueño con su madre. ¿Sabes qué soñé? Dijo con voz baja. Que tenía alas. Y que tú y Seca también. Y volábamos juntos. Eleanor sintió que algo le apretaba el pecho. ¿Y a dónde volábamos? A una casa donde nadie preguntaba nada. Solo dejaban entrar. Se miraron. Y por un instante, todo fue silencio y paz. Pero en algún lugar del sur, un jinete de ojos fríos y cicatriz antigua cruzaba el río, con una pistola en el cinto y un nombre en la boca. Elian. La brisa soplaba rara aquella mañana. No era el viento de primavera ni el susurro amable del campo. Era algo más denso, más lento. Como si la tierra misma presintiera el regreso de la muerte. Elian jugaba cerca del manzano que Seca había plantado semanas atrás. Eleanor tejía en el porche, aunque sus manos se movían con una inquietud que no sabía explicar. Seca estaba afilando una vieja lanza cerca del corral. Y entonces, el caballo apareció. Galopando desde el sur, recortado contra el sol, un solo jinete. No era del pueblo. No vestía como comerciante. No como predicador. Iba de negro. Y bajo el sombrero polvoriento, brillaban dos ojos pálidos como metal. Una cicatriz cruzaba su mandíbula como si alguien hubiese querido hacerle callar y hubiese fallado. Se detuvo a escasos metros de la cabaña. «Busco a Elian», dijo, con voz grave. «Al hijo de Thomas Caldwell». Eleanor se levantó de inmediato, cubriendo al niño con el cuerpo. «No vive aquí ningún Caldwell», respondió, sin temblar. El hombre bajó del caballo. «No he venido a preguntar. He venido a tomar lo que me pertenece». Seca apareció entonces, firme como una montaña. El hombre lo miró de arriba abajo y escupió al suelo. «¿Así que eres tú el nuevo perro guardián? Y tú el viejo ladrón», respondió Seca con frialdad. «Vuelve por donde viniste». El forastero sonrió. Era una sonrisa enferma. «Thomas me vendió. Me prometió nombres, rutas, oro. Cuando lo busqué, ya se había borrado del mapa. Pero dejó un hijo. Y un hijo paga las deudas del padre. Ese niño no tiene tus deudas. Solo tu veneno. Y tú, mujer», dijo, dirigiéndose a Eleanor, «no tienes idea del juego en el que te has metido». «Tengo algo mejor que eso», respondió Eleanor, sin moverse. «Tengo un hijo. Y tengo a alguien que daría la vida por él». El silencio fue roto por la llegada de pasos. Rápidos. Decididos. El reverendo Langley apareció, seguido de Ezra Morton y una veintena de vecinos. Algunos con palas. Otros con antorchas. La mayoría, con miedo. Pero estaban allí. Lucas Robley los observaba desde lejos, sin intervenir. Langley alzó la voz. «Este no es lugar para amenazas. Este niño no te debe nada». «No le hablo al pueblo», dijo el hombre del sur. «Hablo al destino». Y desenfundó. Pero no fue el único. Seca ya había cargado la carabina. Y antes de que el forastero pudiera levantar el arma, Eleanor se interpuso. «Si disparas, me llevas a mí primero». El mundo se detuvo. El niño lloraba detrás de ella. El hombre bajó lentamente el arma, pero su mirada ardía. «No mataré hoy. Pero volveré. Y cuando lo haga, no me detendré». «Entonces prepárate a morir», respondió Seca. El hombre montó su caballo. Lanzó una última mirada de odio. Y se fue. Pero el aire seguía denso. El peligro no había desaparecido. Solo se había pospuesto. Langley se acercó a Eleanor. «¿Estás bien?» «Sí», susurró. «Porque no estoy sola». Ezra le ofreció una bolsa con pan. No dijo nada. Solo bajó la cabeza,
y se fue. Lucas siguió en silencio, oculto entre la multitud. Pero algo en su mirada ya no era desprecio. Era respeto. Esa noche, Eleanor arropó a Elián. Le cantó una canción que no recordaba haber aprendido. Seca la escuchó desde la puerta. Cuando el niño se durmió, ella salió al porche. El fuego crepitaba. Volverá, dijo él. Lo sé. Y será peor. Entonces prepárate. Porque esta vez, yo dispararé primero. Se miraron. Y por fin, sin culpa, sin miedo, se besaron. No con urgencia, sino con la paz de quienes ya han perdido todo, y aún así deciden quedarse. Porque quedarse, a veces, es el mayor acto de amor. Las semanas pasaron como agua quieta. El peligro no volvió, pero nunca se fue del todo. Cada vez que un caballo aparecía en el horizonte, el corazón de Eleanor latía como un tambor de guerra. Seca dormía con la carabina junto a la puerta. Elián se aferraba a su osito de trapo cada noche, aunque decía estar bien. Pero el día llegó. Como en toda buena historia, el lobo regresó cuando los corderos pensaban haber olvidado el frío de sus colmillos. Era una tarde gris. El cielo colgaba como una manta mojada. Y en el camino sur apareció un grupo de 4 jinetes. Al frente, el hombre de la cicatriz. Ya no vino solo. Esta vez traía consigo un verdugo, un testigo y un silencio que sabía a pólvora. Se detuvieron frente a la cabaña. «No vengo a negociar», gritó. «Vengo a reclamar lo que me pertenece. O a destruirlo». Eleanor salió. Seca estaba a su lado. Elián los miraba desde la ventana, con los ojos grandes, asustados, pero valientes. Y entonces ocurrió. Antes de que ninguno de los 4 pudiera desenfundar, algo cambió. El pueblo entero apareció por detrás. Hombres, mujeres, ancianos, niños, no armados, no con odio, con dignidad. Esdre llevaba un martillo, Langley una cruz de madera. Clara, que había vuelto tras recibir una carta de Eleanor, venía con una antorcha. «Este pueblo no te pertenece», dijo Langley. «Este niño tampoco. ¿Vas a hacerte matar por ellos, reverendo?», gruñó el hombre. «Voy a vivir con lo que elijo proteger». Los jinetes se miraron entre sí. El aire era tenso como una cuerda a punto de reventar. Eleanor dio un paso al frente. Seca la sostuvo por el brazo. Ella no se detuvo. «Sabes qué harás si disparas, ¿verdad? ¿Morir? No. Harás que todos recuerden tu rostro. Harás que, incluso muerto, siga siendo la vergüenza de cada hijo que te sobreviva. Porque tú no vienes a buscar justicia. ¿Y tú qué sabes de justicia? Yo la elegí cuando me quedé. Cuando crié a un niño que no era mío. Cuando amé al hombre que me dijo la verdad. Cuando enterré a un fantasma y nací otra vez». El forastero bajó lentamente el arma. No por piedad. Por derrota. «Esto no ha terminado». «Sí. Lo ha hecho», dijo Seca. «Porque no te tememos». Los jinetes se dieron la vuelta. El polvo de sus caballos fue lo único que dejaron atrás. Y así se fueron. Sin gloria. Sin fuego. Sin más poder que el que los demás decidieron no darles. Ese atardecer, el pueblo se quedó en la plaza. Langley bautizó a Elián ante todos, bajo el cielo abierto. Elián Seca Bennett dijo en voz alta: «En nombre del amor que redime, en nombre de la sangre que no condena, en nombre de los que se quedan». Eleanor lloró. Seca también. Y cuando Elián los abrazó, la historia se selló sin necesidad de más palabras. Años después, cuando los campos florecieron y los inviernos ya no dolían tanto, muchos hablaban aún de aquella mujer que desafió su mundo. Algunos decían que fue por amor. Otros, por locura. Pero los más sabios sabían que fue por libertad. Eleanor nunca dejó Willow Creek. Ni Seca. Ni Elián. Porque a veces, los que se quedan, son los que de verdad cambian todo.